Hola Luis, sí, efectivamente, de hecho, representantes de la Casa Blanca habían dicho que iba a ser un espectáculo y efectivamente así podríamos catalogarlo. Nos llevó o trató de llevarnos a los televidentes y a las personas que estaban desde sus hogares viéndolo que a través de una serie de emociones junto con sus invitados y las cosas que decía. Momentos ceremoniales, por ejemplo, cuando recordó el atentado que sufrió el año pasado en Butler, Pensilvania, cuando presentó a las familiares del bombero que murió ese día por salvarles la vida, y también, por ejemplo, cuando recordó la orden ejecutiva que firmó en honor a esta migrante, a esta ciudadana que fue asesinada por un migrante indocumentado, Laken Riley. Un momento bastante emotivo, casi al borde de las lágrimas. La mamá y la hermana estaban allí presentes y pues le dieron las gracias al presidente Donald Trump por esta orden ejecutiva. Asimismo estaba una joven que declaró y que ha declarado haber sido víctima de un ataque por parte de un atleta trans, con lo cual el presidente hizo obviamente énfasis sobre esta orden ejecutiva que firmó en sus primeros días para vetar a las atletas trans de la participación en deportes femeninos. También desde el inicio de esta intervención se vivieron los momentos de tensión cuando el representante por el estado de Texas, el demócrata Al Green, estaba alzando su voz, estaba abucheando al presidente estadounidense, tratando de manifestar su voz de protesta en contra de Elon Musk y sus políticas de recortes, con lo cual le solicitaron tanto el vicepresidente J.D. Vance como el presidente, el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que guardara silencio o iba a ser retirado, con lo cual finalmente lo sacaron finalmente del hemiciclo. En este sentido, también Trump un poco afectado, fue posible verle afectado con que, a pesar de que hacía varias declaraciones que podrían tener en alguna otra oportunidad apoyo bipartidista, los demócratas en ningún momento se levantaron de sus asientos y tenían estos carteles en los que cada vez que el presidente decía alguna declaración que consideran falsa o que está aprobada como falsa, mostraban un cartel que lo decía tal cual. También entre estos carteles estaban estos que decían Elon Musk es el que está robando, y muchos abucheos justamente cuando el presidente Donald Trump estaba enumerando estos hallazgos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, según los cuales estaba enviando dinero a distintos países para distintos programas que no van en línea de la administración. En este sentido, también, por ejemplo, celebró la decisión de tomar las decisiones que ha tomado en contra de la diversidad, de las políticas de diversidad, y habló claramente en contra del movimiento woke, de estas alas progresistas, y dijo que Estados Unidos ya no era un país progresista. También, como lo mencionábamos justo antes de que iniciara este discurso, le echó la culpa al expresidente Joe Biden del aumento de los precios de los huevos, que, como lo mencionábamos, es uno de las cosas que se suponía Donald Trump iba a atender, pero le echó completamente la culpa. Esta información, si bien no es falsa del todo, ya que sí hubo un brote de gripe aviar en 2022, los precios de los huevos han aumentado recientemente debido justamente a otro brote de gripe aviar. También es para destacar la cohesión del equipo del gabinete de gobierno y cómo Donald Trump les agradece públicamente a todos los integrantes de su gabinete. Específicamente, el primero en recibir esta ovación fue Elon Musk, con su Departamento de Eficiencia Gubernamental. Le aplaudieron los presentes, él le agradeció, como lo mismo hizo con el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., y
también con el secretario de Estado Marco Rubio, a quien, hay que decirlo, lo responsabilizó públicamente, le dio la tarea de recuperar el canal de Panamá. Dijo que este canal había sido construido por estadounidenses, lo cual es cierto, a través de un tratado que se llegó cuando Panamá se independizó de Colombia, que fue firmado en 1903, y posteriormente con el presidente Jimmy Carter, Estados Unidos le devolvía la jurisdicción del Canal de Panamá a Panamá, pero entonces Donald Trump dijo nuevamente que quiere recuperarlo, reiterando estas declaraciones expansionistas que ya había expuesto en el pasado, y dijo justamente ahí delante de todas las personas que lo estaban viendo que le deseaba suerte a su secretario de Estado Marco Rubio, quien es el jefe de la diplomacia, y le encargó públicamente esta tarea. También se refirió justamente en este sentido a Groenlandia. Ya había dicho en el pasado que la quería comprar, pero entonces en este momento les dijo que reconocía su derecho a la autodeterminación, pero que si querían hacer parte de Estados Unidos, que estaban bienvenidos a hacerlos. Y bueno, y casi para el final ya de esta intervención de Donald Trump, se refirió finalmente al acuerdo que alcanzó durante su primer mandato, los acuerdos de Abraham sobre la situación en Medio Oriente, y destacó este acuerdo del cese el fuego también que logró entre Hamas e Israel, y dijo que estaba trabajando arduamente para lograr este acuerdo con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y en este sentido leyó la carta que recibió por parte del presidente Volodymyr Zelensky, en la que él le agradecía por el apoyo que había recibido Estados Unidos para combatir y para resistir esta invasión de Rusia. Y en este sentido me parece importante decir que por primera vez, o por una de las primeras veces, el presidente no se refirió específicamente al monto que usaba en oportunidades anteriores para decir cuánto dinero le había dado Estados Unidos a Ucrania, sino que simplemente dijo miles de millones de dólares, ya que esta cifra justamente de 350.000 millones de dólares había sido cuestionada, y según cifras del Departamento de Defensa se hablaba que eran solamente alrededor de 180.000. Entonces seguramente buscando evitar, podríamos especular, este tipo de correcciones y de que le gritaran los demócratas que era información falsa, el presidente no usó una cifra determinada. Así es, Natalia. Vimos a un Donald Trump quizás ya un poco más maduro en lo que respecta a este segundo mandato, dirigiéndose a los representantes del Congreso. Como bien lo mencionabas, la parte demócrata cuestionó muchas de sus intervenciones. En momentos sensibles también se vivieron cuando calificó prácticamente de criminales a todos los migrantes que estaban de una manera irregular en Estados Unidos. Esto en parte para defender lo que ha sido su programa de control de la migración. También se refirió al reforzamiento de todo el sistema de seguridad, y especialmente algo que me llamó mucho la atención fue la parte donde dice de rescatar un poco el respeto hacia la policía. Recordemos que también bajo su mandato se dieron muchos hechos similares. Pero ¿qué otros aspectos podemos destacar de este discurso de Donald Trump? Bueno, dos cosas que me quedan pendientes. En un primer lugar es justamente la defensa que hizo de estos nuevos aranceles que entraron en vigor el día de hoy. Dijo que estaba trabajando de cerca con México y con Canadá, y sin embargo dijo que ellos no estaban haciendo suficiente, a pesar de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó hoy en una rueda de prensa también los hechos y cómo sí ha trabajado para reducir el tráfico de fentanilo. De hecho, hay que recordar que justamente cuando Trump amenazó con estos aranceles en la primera oportunidad, Trudeau designó un SAR para el fentanilo, justamente para trabajar en esta dirección. Y también hay que decir que el presidente Donald Trump ratificó que iban a entrar en vigor
los aranceles recíprocos a partir del 2 de abril y nuevamente pues haciendo alarde de cómo esto iba a salvar la economía, a pesar de que varios expertos económicos han advertido que lo que va a suceder con estos aranceles es que van a terminar elevando los precios de los alimentos y de los productos básicos y incluso de consumo como la gasolina, por ejemplo, o la compra de vivienda por el precio de la madera. Así que en este sentido también reiteró varias de sus promesas de campaña para reducir la inflación, como lo son también que iba a hacer recortes a los impuestos, en este sentido que no iba a haber impuestos para las propinas, y dijo que, esto es su información que está sacada de contexto también, dijo que durante la administración de Joe Biden se había registrado la inflación más alta en 48 años. Esto evidentemente se llegó a un pico en junio de 2022 durante la pandemia de COVID-19, pero no fue como lo intenta mostrar también el presidente estadounidense, que todo culpa de la administración de Joe Biden. Sin embargo, también hay que decir justamente que entre lo que se pasa de estos varios momentos que nos presenta Donald Trump, hizo en primer lugar un llamado a la unión, pero después también los estuvo criticando, pero justamente termina diciéndoles que la mejor época de Estados Unidos está por delante, que viene la época de oro para Estados Unidos y que en los próximos 4 años se va a ver trabajo para construir un Estados Unidos más fuerte, más rico, más saludable, pintando un escenario mucho más amable y mucho más con un positivismo por delante, como a diferencia de cómo escuchábamos justamente estos discursos de campaña en los que Donald Trump siempre estaba pintando un panorama bastante oscuro sobre la situación que vivía el país y pues claramente todo esto se lo atribuye a su gestión en estos 43 días.